Maldito el hombre que confía en el hombre, o como textualmente dice, maldito el varón que confía en el hombre. Quizás has escuchado esta frase y de una manera distorsionada, pero ¿qué significa en realidad? Esta es una frase que encontramos en Jeremías capítulo 17, el versículo 5. Nos está advirtiendo sobre no confiar absolutamente en ninguna persona. Si fuera así, tendríamos que desconfiar de nuestros seres queridos y de nuestros líderes, y eso sería un error muy grave. Lo que sí nos está diciendo el versículo es que nuestra confianza principalmente tiene que estar puesta en Dios y en Jesucristo que dirige nuestras vidas. Después de ahí nosotros debemos confiar en nuestros líderes, en nuestras familias y en aquellos que son dignos de nuestra confianza. Maldito el hombre que confía en otro hombre no es una advertencia para desconfiar de todo mundo. Es un consejo para poner nuestra confianza en Dios como el guiador de nuestras vidas. Dios te bendiga.